Todo se utiliza por lo general para el singular. Voy a empezar con el objetivo del aprendizaje. Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de usar correctamente los artículos a y an en inglés para hablar de objetos, profesiones, instrumentos y situaciones relacionadas con el campo médico. ¿Por qué de objetos, de artículos, de personas, de profesiones? Porque siempre necesitamos un a, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, decimos, le has llamado a Lili, entonces siempre está el a, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es la traducción del a y el an? La traducción es un. Yo tengo un lápiz, tú tienes un bolígrafo, entonces su traducción es un. Entonces, si se dan cuenta, por esa razón y lógicamente se utiliza para el singular, el a y el an. Ahora, ¿cuál es la diferencia? A ver, vamos a leer un poquito la introducción. En inglés, los artículos a y an significan un y una, ¿de acuerdo? Por esa razón es solo para el uso del singular. Y se usan con sustantivos contables en singular. ¿Qué es un sustantivo? Es el sujeto. Se emplean cuando hablamos de algo por primera vez o de manera general. Se emplean cuando hablamos de algo por primera vez o de manera general. No se usan con plurales ni con nombres no contables. Por ejemplo, ¿qué no podemos contar? Las estrellas. No podemos utilizar para hablar de las estrellas. ¿Qué más no se puede contar? El agua, ¿verdad? Entonces, para cosas infinitas no podemos usar a y an, que se traduce como un o una. ¿De acuerdo? El a significa un o una. El an significa un o una. ¿Cuál es la diferencia? Yo sé que muchos de ustedes ya saben el uso de esto. Simplemente les estoy haciendo recuerdo. El a se utiliza antes de las palabras que comienzan con sonido de consonante. Por ejemplo, a doctor. Como pueden observar, chicos, a doctor. No podemos poner. ¿Cuál sería la traducción de a doctor? Sería un doctor, ¿verdad? A doctor, un doctor. Pero, ¿por qué no podemos poner la N aquí? Aquí una N y decir an doctor. Porque va a existir un choque de vocales. No puede existir un choque de vocales. Esta N con esta D chocaría. Por esa razón es que sí o sí tenemos que utilizar solamente A. Cuando la palabra que va a continuar inicia con vocal. ¿Se entiende? A doctor, un doctor. No podemos decir an doctor, porque ya habría choque de consonantes y no puede existir choque de consonantes. ¿Se entiende? Pero a y an significan lo mismo. A, un o una. An, un o una. ¿Entienden? Entonces, por esa razón inicia con vocal. Ahora, aquí, como pueden observar, es a hospital. Hospital. La H, chicos, se pronuncia como J. Esa es su pronunciación. Entonces, como se pronuncia como J, por esa razón igual habría choque de consonantes. ¿De acuerdo? Entonces, para que no exista un choque de consonantes, no puede existir el an, sino simplemente la A. A hospital. Entonces, de igual manera,
Debemos cuidar que no exista un choque de consonantes y por esa razón inicia con A, que se traduce como un hospital. De igual manera acá, un estudiante, no podemos poner an student, porque habría un choque de consonantes al escribir. Debemos cuidar eso. Por esa razón es que solamente tiene que ser A. A student, un estudiante. Ahora, ¿cuándo se utiliza el an? Eso es lo que les mostraba, ¿verdad? ¿Cuándo se utiliza el an? Lo vamos a poner en un recuadro o algo así. ¿Cuándo se utiliza el an? Se utiliza antes de las palabras que comienzan con sonido de vocal. Es decir, por ejemplo, un auto. Aquí lo voy a poner el ejemplo, un auto en español. Ahora, ¿cómo escribiría en inglés? Sería an, que se traduce como un auto. ¿Por qué estoy poniendo la N más? Porque a su lado no puede haber choque de vocales. No puedo decir a auto, porque habría choque de vocales. ¿Se entienden? En todo caso, en inglés, alguna palabra que inicie con vocal, a ver, alguna palabra que recuerden que inicie con vocal. Aquí, por ejemplo, hay, aquí no hay ningún ejemplo. Ambulancia. Como pueden observar, ambulancia. Ambulance se escribe, ¿de acuerdo? Pero como pueden observar, no puede haber choque de vocales. Entonces, por esa razón, tenemos que poner sí o sí el an, que se traduce como una ambulancia. Entonces, tenemos que cuidar que no exista choque de vocales ni choque de consonantes al escribir el a y el an. ¿Qué significa a y an? Un o una. Ambos significan lo mismo, ¿de acuerdo? Ejemplo, como pueden observar, an ambulance. Como inicia con vocal, escribimos an. Una infección, an infections. Una operación, an operations. ¿Se entiende? ¿Por qué por qué ponemos an? ¿Por qué? Porque la siguiente palabra es vocal. Entonces, si no fuera vocal, si fuera, digamos, un carro, que decir un a-car, entonces ahí no necesitamos esta consonante y simplemente sería a-car. ¿De acuerdo? Entonces ahora simplemente ponemos la consonante para que no exista choque de vocales. Importante, lo que importa es el sonido inicial, el sonido, chicos, cómo se pronuncia, no solo la escritura. Por eso tomen en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, an hour, como les había mencionado, aquí hour se refiere a hora, pero como una hora, dice, ¿no? Hour se traduce como hora. Entonces, como pueden observar, ¿por qué está en la N? Pese que aquí hay vocal, diré consonante. Si hay consonante, debería ser solo A, ¿verdad? A hour, una hora. Pero, chicos, si prestamos atención al sonido, hour es como si no existiera esa H. En cambio, en hospital es como si fuera la J, hospital.
Por eso está solamente la A. Pero en cambio, si prestamos atención a hour, es como si estuviera iniciando con la A. El sonido de la O y la U es como A, hour. Entonces, por esa razón, es como si aquí solamente estuviera una vocal. Es como si estuviera iniciando con la A. Entonces, por esa razón es que está una consonante antes. ¿Se entiende? Nos estamos yendo al sonido de la palabra también. Por esa razón es que acá no importa que inicie con H, con consonante. De igual manera vamos a poner consonante. An hour, una hora, porque nos estamos enfocando en el sonido. Ahora, el sonido de you. You es también el sonido de una consonante. La U se pronuncia you. Entonces, como se pronuncia como si fuera una consonante, no podemos poner otra consonante. Entonces, por esa razón es que solo se escribe A, pese que en la escritura habría choque de vocales, si nos damos cuenta, AU. Pero como se pronuncia you, como si fuera una consonante, you. Entonces, por esa razón, solamente estamos registrando A, una vocal. Cuidado en el examen se confundan. Yo voy a poner university y ustedes tienen que tener cuidado en anotar an. ¿Por qué? Porque me van a decir, pero Lick, la N, no pueden chocarse dos vocales, me van a decir. Pero no solamente es el choque de vocales, sino que es el sonido. Lo correcto es A nada más, no añadir la N. ¿De acuerdo? Porque si añadimos la N, va a chocar con la pronunciación que es you. Y aquí ya estaríamos chocando dos consonantes que no puede existir. Entonces tengan cuidado. Por más que ustedes a simple vista vean que hay choque de vocales, vamos a respetar el sonido. A university. ¿Hay dudas? O peor, los he confundido. O sean honestos. Cristian Álvaro está pensando, Adrián también. Sean muy, pero muy honestos. Clara ha entendido. Ok. ¿Por qué? Porque la palabra que le sigue inicia con consonante. ¿De acuerdo? Ok. Veo que está bastante clarísimo, ¿verdad? La existencia de algo, por si acaso, ¿a qué se refiere? Al hay. Hay un auto, hay un médico, hay una escuela, no, ¿verdad? Hay estudiantes, hay profesores, para eso necesitamos. Ahora, por eso les he explicado primero el artículo un y unas. ¿Por qué? Porque el there is y el there are van de la mano con el uno, con el un, sobre todo el there is, ¿verdad? Porque utilizamos para el singular. Entonces, hay diferencia entre el there is y el there are. El there is se utiliza para el singular y el there are se utiliza para el plural. Cuando ustedes vean el are, están hablando en plural. Cuando ustedes vean solo el is, están hablando en singular. Entonces, si digo hay una chamarra, entonces ese un o una se refiere al a que acabamos de llevar. Entonces, there is a jacket. There is a jacket, ¿verdad? ¿Por qué? Porque there is es singular y acabamos de llevar el a y el an que se traduce como un o una. Entonces, there is es singular, a se traduce como un, entonces there is a jacket, una chaqueta.
¿de acuerdo? Pero si quiero decir que hay varias chaquetas, entonces there are jackets. Y las chaquetas simplemente añado S para que se convierta en plural. ¿Se dan cuenta lo indispensable que es el uso del I y el an? ¿De acuerdo? Entonces vamos a seguir. There is se utiliza para singular cuando hablamos de una sola cosa o persona. Hay una chaqueta, hay un auto, hay un perro, a eso nos referimos. There is se traduce como hay. El artículo a se traduce como un o una. Entonces, there are es hay, pero en plural. En el ámbito médico, esta estructura es muy útil para describir pacientes en una sala, equipos médicos en un hospital, síntomas de una enfermedad o materiales en el laboratorio. Las reglas de uso que nunca se va a utilizar para posesión, porque para decir yo tengo o tú tienes es el verbo have, que se traduce como tener, y esto ya lo hemos llevado, ¿verdad? El uso del have. Muy bien. Vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí está el artículo a, ¿verdad? ¿Cuál es la traducción de syringe? ¿Quién sabe? On the table. Como pueden observar, se dice, a ver, ¿qué dice la oración, chicos? Syringe, ¿cuál es su traducción? Es un término, lógicamente, médico, que significa jeringa, ¿de acuerdo? Entonces, una jeringa, porque aquí está el A. Como inicia con S, no puedo poner an, ¿verdad? Porque va a haber choque de vocales. Por esa razón estamos con A. Ahora, como me refiero a un objeto, debo utilizar there is o there are. Chicos. There is. Muy bien, there is. Porque el there is significa hay, pero el there is solo se utiliza para el singular. Y su traducción del a o del an es uno o una, o sea, para el singular. ¿De acuerdo? Entonces, hay una jeringa en la mesa, on the table. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Hay una jeringa en la mesa. Este there is se traduce como hay. El a se traduce como una. Syringe como jeringa. On, en, the, la, table, mesa, en la mesa. ¿Se entiende, verdad? Ahora, para el plural se utiliza el there are, que de igual manera significa hay. Aquí dice two, ¿con cuál iría? Two se traduce como dos, con there is o there are. ¿Cuál pondrían ustedes? Chicos. Chicos. ¿Cuál pondrían? ¿There is o there are? El there are. Muy bien, there are. ¿Por qué? Porque estamos hablando en plural. Si aquí es más de dos, lógicamente estamos hablando en plural.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Entonces, hay 2 pacientes en el cuarto de espera, ¿de acuerdo? O en la sala de espera. Entonces, there is y there are se traduce como hay. Pero la diferencia es que el there are se utiliza para el plural. Entonces, hay 2 pacientes. Por eso, ¿de acuerdo? En la sala de espera. Ok. Ahora bien, dice aquí abajo una ambulancia. Outside, ¿qué quiere decir? Afuera, ¿no? Entonces, como digo, hay una ambulancia afuera. ¿Cuál utilizaría? There is o there are. There is. There is, perfect. There is, ¿por qué? Porque there is significa hay, pero la diferencia es que para el singular es there is y para el plural es there are. Entonces hay una y an se traduce como una. Hay una ambulancia, ¿verdad? Afuera. Ambulancia afuera, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿por qué estamos usando an y no a? Para que no exista choque de vocales, chicos. Por esa razón es an. Muy bien, vamos con gloves. ¿Qué es gloves? Es Guantes. muy bien. Hay guantes. There is o there are. There are, licenciada. Muy bien, perfecto. There are. There are. ¿Por qué? Porque para el plural vamos a utilizar are, que se traduce igual hay. There are, hay guantes. In the drawer, what is drawer? ¿Qué es drawer? Cajón, en el cajón. ¿De acuerdo? Ahora aquí, a thermometer. Estamos utilizando a, no podemos utilizar n más, an, porque va a haber choque de vocales en el artículo. Por esa razón es solo a. Un termómetro. ¿De acuerdo? Hay un termómetro. ¿Cuál sería? ¿There is o there are? There is. Muy bien, correcto. Perfecto. Ok, espero que se haya comprendido. Como han visto, es algo fácil. ¿Y esto para qué? Voy a tratar de hacerlo lo más simple el examen. ¿De acuerdo? Y quiero incluir ese tema en singular y en plural. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, con eso terminamos la clase de hoy.